El paisaje cultural cafetero de Colombia, una visión prospectiva. Por Gonzalo Duque Escobar, Salamina Caldas, octubre 17 de 2021. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Para actividad desarrollada por la Fundación Escuela Taller de Caldas y Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. El paisaje cultural cafetero. Siendo el territorio una construcción social e histórica, el paisaje cultural como evidencia de dicho proceso es el resultado de una relación dialéctica de simbiosis y parasitismo entre dos sistemas complejos. El social relacionado con el proceso de colonización antioqueña del siglo XIX y el natural que para el caso se asocia al medio ambiente propio del trópico andino. Siendo la cultura cafetera una estructura patrimonial fruto de dicha relación. También es dinámica, aunque posea invariantes intangibles como lo son el conjunto de tradiciones y manifestaciones, tales como la gastronomía y las artesanías, los mitos y las leyendas, el vestuario y los jolgorios, el bareque y el bambuco. También resulta imperativo preguntar sobre qué transformaciones pueden tener el medio natural y el parnatural que sin desnaturalizar el paisaje sean, además de compatibles con dicha cultura, ecológicamente sólidas. Imagen rama del cafeto. Atributos del paisaje cultural cafetero. El 25 de junio de 2011, el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, decidió inscribir el paisaje cultural cafetero de Colombia en la lista de Patrimonio Mundial. En consecuencia, para expresar los valores excepcionales y universales del paisaje cultural cafetero, en la declaratoria de la UNESCO 2011 se definieron los siguientes atributos: 1. Café de montaña. 2. Predominio de café. 3. Cultivo en ladera. 4. Edad de la caficultura. 5. Patrimonio natural. 6. Disponibilidad hídrica. 7. Institucionalidad cafetera y redes afines. 8. Patrimonio arquitectónico. 9. Patrimonio arqueológico. 10. Poblamiento concentrado y estructura de la propiedad fragmentada. 11. Influencia de la modernización. 12. Patrimonio urbanístico. 13. Tradición histórica en la producción de café. 14. Minifundio cafetero como sistema de propiedad de la tierra. 15. Cultivos múltiples. 16. Tecnologías y formas de producción sostenibles en la cadena productiva de café. Imagen, pintura con paisajes de la tierra del café. Autor, el maestro Luis Guillermo Vallejo. Brecha de productividad rural. En Colombia, más del 60% del Producto Interno Bruto regional se concentra hoy en las capitales cafeteras. La actividad agropecuaria, al no haber incorporado la ciencia y tecnología como factor de producción al lado de la tierra, del trabajo y del capital, no puede elevar la productividad rural. Aún más, las políticas públicas, al suponer que las empresas terratenientes son más eficientes, las ha favorecido con los recursos que no le llegan a los productores rurales, quienes con el 14% de la tierra generan el 51% de la productividad del sector agropecuario. Adicionalmente, con solo 4 años de educación básica en promedio para el campo, además de la grave problemática del transporte rural y de la carencia de conectividad digital, no se hace viable la incorporación de los desarrollos tecnológicos necesarios para elevar la baja productividad. Y a pesar de dicha brecha que deprime al campo, ahora los ingresos rurales caerán un 50% como consecuencia de una negociación de los tratados de libre comercio que los sacrifica para sacar ventajas en otros renglones de la economía colombiana. Imagen la brecha entre la Colombia rural y urbana en mapas. Arriba, Colombia aún es un país rural y vivir en el campo significa ser más pobre. Abajo,
tenemos la incidencia de la pobreza municipal para el área urbana y para el área rural. Disrupciones y amenazas del paisaje cultural cafetero. Si quisiéramos mitigar los impactos del cambio climático en el territorio del paisaje cultural cafetero de Colombia, la clave estaría en los bosques, ya que de cara al clima ellos tienen una doble función: retienen humedad y descargan las nubes. De la primera función, el resultado es la existencia de las aguas subterráneas y manantiales, y por lo tanto la regulación hídrica, y de la segunda, además de la regulación climática, también las lluvias resultan moderadas y bien distribuidas. Pero la amenaza para el agua y la biodiversidad en la ecorregión cafetera es la excesiva potrerización y falta de coberturas boscosas y conectividad biológica. Según Alma Mater 2002, al tiempo que la superficie apta para potreros, que es del 4%, alcanzó el 49%, el potencial forestal, que es del 54%, bajó al 19%, lo que expresa graves conflictos de uso del suelo que aún persisten y reclaman modelos agroforestales, rondas hídricas y preservación de ecosistemas. Imagen: un jardín deforestado, usos potenciales y actuales del suelo en la ecorregión cafetera, según CIR Alma Mater al 2002. Cambio climático. Para el eje cafetero, según el IDEAM 2015, los escenarios 2011-2100 muestran que entre las amenazas ambientales que se deberán enfrentar a futuro, no solo en la ecorregión cafetera, sino también a nivel global, está la del cambio climático. Este es nuestro panorama. En precipitaciones lloverá entre un 10% y un 40% más en el centro y occidente de Caldas, occidente de Risaralda y noroeste de Quindío, al tiempo que dichos cambios serán despreciables en el oriente caldense y cuencas medias del Otún y San Eugenio. Y en temperaturas, dichos pronósticos muestran que los incrementos que en ese lapso estarán entre 1 grado Celsius y 3 grados Celsius serán mayores en el Valle del Magdalena, medianos en el corredor del Cauca, cuencas medias de la Miel y Guarinó y valles de la Vieja y Risaralda, y menores en páramos y subpáramos de ambas cordilleras. A modo de ejemplo, zonas bajas como el sur-oeste del Quindío, que dejarán de ser aptas para el café con el clima futuro más cálido y más húmedo, enfrentarán problemas fitosanitarios. Imagen: escenario de cambio climático al 2100 para el eje cafetero, IDEAM 2015. En la parte superior se observa qué pasa con las precipitaciones, y más abajo con las temperaturas a nivel de los 3 departamentos del eje cafetero, y en la parte inferior qué pasa con Manizales. Obsérvese que hay mayor incremento de la temperatura hacia el corredor del Cauca y mayor incidencia de las precipitaciones hacia la zona cordillerana. Riesgo sísmico. Entre las lecciones que han dejado los impactos sobre el hábitat por la amenaza sísmica, sobresale la del sismo del eje cafetero del 25 de enero de 1999, con epicentro en el sur del Quindío, 4,3 grados de latitud norte, 75,7 grados de longitud occidental. Dicho evento superficial de magnitud 6,2, asociado a un trazo del sistema de fallas de Romeral que cobra más de 1.000 vidas y que ocasiona pérdidas del orden de 2.000 millones de dólares, aparte de poner en evidencia las asimetrías relacionadas con los conflictos socioambientales entre los medios urbanos y rurales, deja lecciones positivas del bareque, dado su comportamiento temblorero, consecuencia del carácter
vernáculos de dicha arquitectura como expresión positiva de la adaptación a la oferta natural de recursos como el bambú para resolver la fragilidad de la tapia pisada frente a la amenaza sísmica y la estabilidad de las laderas no intervenidas, conservando su estabilidad de largo plazo al no estar afectadas por procesos de modelado ni por deforestación frente a un evento con un periodo de recurrencia del orden de los 700 años. Imagen evidencia el buen desempeño del Bareque en imágenes de Pijao captadas del video de Jorge Hernán Arcila Aristizábal luego del sismo del Quindío de 1999. Expansión aguacatera. Urge enfrentar la amenaza del aguacate afectando con extensos monocultivos de base química el territorio en la ecorregión cafetera y como tal los ecosistemas y la cultura, razón por la cual se deben expedir normas que permitan mitigar el daño ocasionado a los derechos bioculturales del paisaje cultural cafetero y sobre todo a los bosques de niebla con las especies que los habitan, a las cuencas de fuentes abastecedoras al afectar sus servicios ambientales y a la calidad del agua. Dichas normas deben garantizar el no uso de agroquímicos en niveles y con productos que afecten la salud humana, además de modelos agroforestales y de un ordenamiento territorial que le ponga límites de ley a la expansión de cultivos en áreas de interés ambiental o cultural y donde la autoridad exija la preservación de los ecosistemas, además de otras prácticas que puedan favorecer la seguridad alimentaria y el empleo rural y que resuelvan la fragmentación del territorio para proteger mediante la conectividad biológica la biodiversidad y mitigar el impacto de sequías y precipitaciones extremas consecuencia del calentamiento global. En imagen se requiere un marco normativo, técnico y jurídico para el aguacate que prevenga daños ecológicos. Extractivismo minero. El marmato de concederse licencia a la multinacional que requiriendo expandirse desplazará a mineros tradicionales al facilitarse en este emblemático lugar un enclave minero quedará la comunidad sin pasado ni futuro al perder sus raíces culturales. Pregunto entonces, ¿por qué no encontrar otra opción? El deber ser invita a reconvertir la actividad implementando una minería asociativa e incluyente de tipo artesanal, limpia y con valor agregado soportada en la cultura del Alto Occidente de Caldas. Creemos que en Marmato se debe implementar otra clase de minería si se opta por una explotación que, respetando los derechos del territorio y poniendo límites a la gran minería, permita el desarrollo de la actividad extractiva ancestral y sobre todo la transformación del oro en bienes con denominación de origen en lugar de lingotes, como referente Marmato y Norcasia, con un Producto Interno Bruto per cápita similar al de Manizales, presentan necesidades básicas insatisfechas superiores al 30%. Imagen, Caldas izquierda, necesidades básicas insatisfechas. En Caldas obsérvese la situación de Marmato por encima del 30%, al igual que Samaná, Victoria y Norcasia, siendo Marmato y Norcasia similares a Manizales en el PIB per cápita, pero las necesidades básicas de Manizales y Villa María están por el lado del 10%. En la parte inferior y a la izquierda se observa el Gini de la tierra, superando prácticamente el 0.7 en promedio para el departamento. Eso muestra la concentración en la tenencia de la tierra. La apropiación del paisaje cultural cafetero de Colombia. En suma, si en el paisaje cultural cafetero se encuentran elementos naturales, económicos y culturales con un alto grado de
homogeneidad en la región que hacen de este bien patrimonial un caso excepcional en el mundo. Su preservación requiere no solo de una política pública específica y de un plan de manejo como instrumento que exprese el cómo se actúa sobre el territorio y su contenido material e inmaterial de acuerdo a sus posibilidades, sino también de su conocimiento integral por parte de la propia comunidad y de la apropiación social del territorio y del proceso de transformación. Sin el concurso de lo anterior no se pueden establecer y materializar en el tiempo las acciones que se demandan para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos negativos, ni lograr el aprovechamiento sostenible y sustentable del patrimonio natural y cultural de soporte para el paisaje cultural cafetero de Colombia en beneficio de todos. Recuérdese que en relación al uso del suelo y del subsuelo, ni la licencia ni los títulos mineros dan un derecho ilimitado sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. Cuando se trate de la prohibición y regulación de una explotación, las consultas populares, además de garantizar la democracia participativa, deben respetar la autonomía territorial considerando las competencias concurrentes entre los municipios, sometiendo el POT ante los consejos municipales y la nación mediante la autorización previa de la respectiva CAR como delegada del Ministerio de Ambiente. Imagen, paisaje cultural cafetero de Colombia, JIP y finca cafetera, de dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero. Retos y objetivos estratégicos. Fomentar el desempeño y competitividad de la empresa familiar en las actividades cafeteras, asunto que obliga a examinar, además de capacidades y roles humanos, su rentabilidad. Promover el desarrollo de la comunidad cafetera y su entorno mediante acciones colectivas en pro de generar soluciones sostenibles a problemas comunes con equidad y justicia. Desarrollar la cadena de cafés especiales y la producción de bienes y servicios complementarios con valor agregado, examinando en detalle su naturaleza y afinidad con el paisaje cultural cafetero de Colombia. Conservar, revitalizar y promover el patrimonio cultural y articularlo al desarrollo regional, entendido como un proceso de crecimiento y cambio estructural. Fortalecer el capital social cafetero, lo que supone no solo fomentar el crecimiento de forma colaborativa, sino también la organización para cerrar brechas estructurales, impulsar la integración y el desarrollo regional a partir de la cooperación entre los actores del gremio cafetero y de estrategias para mejorar la competitividad. Alcanzar una mayor productividad ambiental en el paisaje cultural cafetero de Colombia con estrategias de adaptación sostenibles apalancadas en acuerdos comerciales dentro de un sistema multilateral. Imagen Articafé, La Chapolera y el recolector del café. Una propuesta, el paisaje cultural cafetero de Colombia, gracias a la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad hecha por la UNESCO en 2011, representaría una oportunidad para hacer de dicho instrumento un factor de desarrollo rural integral en 558 veredas cafeteras de 47 municipios y sobre 340.000 hectáreas de la zona rural, donde habitan cerca de 80.000 personas que en 24 fincas dedican su vida al cultivo del café. No obstante, al ver las disrupciones socioambientales que persisten en dicho paisaje, se propone la declaratoria de sujeto de derechos bioculturales para el territorio como estrategia para que el sistema judicial colombiano ordene el cumplimiento de los atributos que soportan la declaratoria de la UNESCO. Como soporte de esta propuesta, las diferentes problemáticas de la ecorregión cafetera son: 1. Procesos migratorios y empobrecimiento, consecuencia de la migración campesina al introducir con la variedad caturra la revolución verde. 2. Fragmentación y destrucción de ecosistemas al implementar monocultivos de base química y destruir las rondas hídricas. 3. Desmantelamiento de la agricultura autárquica.
y con ello la seguridad alimentaria. 4. Modelo agroindustrial de dependencia tecnológica. Y 5. Vulnerabilidad al cambio climático por la pérdida de la regulación hídrica y pluviométrica. Imagen estampa de la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Ríos se observa para la zona de Marmato, el mundo de la tierra; para la zona magdalenense, el mundo del agua, abajo; para la región cafetera, el mundo del aire; y para la región de Páramo, el mundo del fuego. Una doble hipótesis. Bajo el presupuesto de que en la ecorregión cafetera cerca del 30% de la población habita en los medios rurales, otro tanto en las cabeceras menores y un 40% en las capitales. De cara a los primeros, estas dos hipótesis para comprender la problemática del campesino. En primer lugar, lo industrial y lo artesanal no son lo mismo. En lo artesanal y en la producción rural, los productos deben ser bienes con identidad cultural y denominación de origen, tener sello verde y estar soportados en economías asociativas, buscando que la organización de productores tenga control de la cadena productiva, mientras que lo industrial y agroindustrial son otra cosa, donde obliga la metodología de los clústeres basada en la producción en serie y en las economías de escala, entre otras cosas. Y en segundo lugar, se interpretará el territorio no como un espacio de transformaciones, sino como una construcción social e histórica donde la cultura surge de la interacción dialéctica de dos sistemas complejos como lo son el medio natural y las colectividades que lo han transformado, así no posean ahora la tierra de sus ancestros, según se infiere al observar que el Gini de la tierra supera el punto 7 en la ecorregión cafetera. Imagen: íconos de la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Arriba para la zona de Páramo, debajo la región minera, más abajo la zona cafetera propiamente dicha, y en el fondo lo que es el mundo magdalenense o la tierra del agua. Y cadena productiva del café, ubicada entre el sistema natural y la provisión de insumos y el consumo del producto. Imagen adaptada. La meta. Lo anterior invita a recuperar la vida de las comunidades rurales y a la reconversión de su modelo agrario cafetero, convertido en una agroindustria que ha destruido la biodiversidad y empobrecido a los cafeteros como consecuencia de un modelo de enclave económico. Dicha reconversión permitiría abrir un claro de luz en este sector, cuya crisis se explica por no haber incorporado valor agregado al grano de oro ni haber optado por alternativas como el bioturismo, aprovechando de pleno la declaratoria de la UNESCO, ya que a la luz de los atributos que la confiere, la agroindustria con sus monocultivos de base química resulta incompatible con el paisaje cultural cafetero de Colombia, toda vez que la suerte de los pequeños poblados cafetaleros a futuro en absoluto dependerá más de la salud del suelo y del agua, del sombrío para la biodiversidad, del transporte rural como catalizador de la reducción de la pobreza y del bareque como arquitectura vernácula, como también del bioturismo sumado a la venta de servicios y artesanías que expresen nuestro patrimonio cultural y natural. Imagen estampas con imágenes emblemáticas del paisaje cultural cafetero de Colombia, patrimonio de la humanidad. Epílogo 1. ¿Qué hacer? Como premisa, el paisaje, al ir expresando las dinámicas del medio transformado con su base natural y los procesos culturales y constituirse en el carácter mismo de cada territorio, además de admitir dinámicas y cambios convenientes que mejoren la calidad y nivel de vida de los pobladores, llevándoles progreso e incorporando los ecosistemas mediante procesos compatibles con un enfoque biocéntrico.
puede hacer de las ventajas naturales y culturales de la ecorregión cafetera una ventaja competitiva. Esto es, en lugar de persistir en una economía de enclave donde el cultivo del café con sus monocultivos de base química solo le aporta el 0.8% al PIB de Colombia, veamos la importancia económica del bioturismo a través de lo que podría significar su participación en el PIB de Colombia. Así, su aporte en 2005 apenas alcanzó el 2,3%, ya que a nivel mundial y también en Costa Rica su participación en el PIB correspondiente para cada caso ha representado el 10%, generando 1 de cada 8 empleos en el primero y 1 de cada 10 en el país centroamericano. Siendo así, al ver el empobrecimiento relativo de la ecorregión cafetera, ¿por qué no hacer del paisaje cultural cafetero de Colombia una alternativa a la crisis del café? Como referente en el país, la generación hidroenergética con 10 millones de kilovatios instalados solo aporta el 2% al PIB nacional contra una participación del 3,3% de la economía naranja, participación que al 2035 se podría duplicar. Imagen dinámica del PIB en el eje cafetero entre 1976 y 2010. Obsérvese cómo Caldas pasó de 2.9 a 1.7, Risaralda de 2.5 a 1.5 y Quindío de 1.6 a 0.8 aproximadamente. Epílogo 2. Estrategias. De cara al futuro de la ecorregión cafetera, gracias al potencial geográfico, natural y cultural del territorio, puede hacer del paisaje cultural cafetero de Colombia una verdadera opción de desarrollo, acometiendo desde la RAP del eje cafetero, entre otras acciones, las siguientes. 1. Implementar un nuevo modelo educativo que le apuesta al desarrollo del talento humano, donde se contemple implicar ciencia y tecnología con cultura para cerrar la brecha de productividad e ingresos entre los medios rural y urbano. 2. Desarrollar el bioturismo como alternativa para los medios rurales a partir del paisaje cultural cafetero, bajo los preceptos de la declaratoria de la UNESCO y del aviturismo, emprendiendo al tiempo una adaptación al cambio climático que resuelva, además de la amenaza sobre el suministro de agua, la fragmentación de los ecosistemas. Por supuesto que Aerocafé, con pista extendida para operar con alcance transoceánico y dotarlo de una plataforma logística para el modo aéreo, más que un complemento, es parte de la solución. Lo anterior obliga a resolver la situación conflictiva e inconveniente del actual modelo de desarrollo, donde el crecimiento económico que prima sobre el desarrollo, así sea parte necesaria pero no suficiente, se soporta en la generación de ingresos a costa de los ecosistemas y de la cultura. Véanse los casos de las aguacateras y de la consulta minera. Imagen ciudad-región del eje cafetero como revolución urbana conformada a partir de la integración de las áreas metropolitanas. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Ponencia para el primer encuentro del patrimonio de la colonización y el paisaje, Fundación Escuela Taller de Caldas y el paisaje cultural cafetero colombiano, Salamina Caldas, octubre 17 de 2021. Portada: Mapa del paisaje cultural cafetero y pintura del maestro Luis Guillermo Vallejo. Contraportada: pinturas alusivas a Salamina Caldas en blog de Salamina día a día. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Bibliografía 1 de 3. Alvarez, que le fue muy bien. Análisis del comportamiento del PIB minero. Aprendizajes en procesos participativos de reconversión productiva. Arroyo Bruno, entre la muerte negra y la vía Guayú. Bioturismo y ruralidad en la ecorregión cafetera. Bosques, cumbre, el clima y Enso. Breviario caldense, asuntos del desarrollo regional. Caldas en la bioregión cafetera. Calentamiento global en Colombia. Colonización, fundaciones y conflictos agrarios. CTS, Economía y Territorio, Cultura Cafetera, Lineamientos en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Bibliografía 2 de 3. Dinámica económica del eje cafetero, dinámicas territoriales de paisaje cultural cafetero, dispersión urbana y oferta hídrica en el eje cafetero colombiano, 200 años de regresiones rurales, economía cafetera y desarrollo económico en Colombia, economía colombiana, crisis y retos, ecorregión cafetera, evaluación ambiental del territorio, ecorregión y bioturismo, eje cafetero, aeropuerto del café y ciudad-región, eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial, eje cafetero, construcción social e histórica del territorio. El árbol nacional, especie vulnerable en amenaza. Eje cafetero, construcción social e histórica del territorio. El árbol nacional, especie vulnerable en amenaza. El café en Colombia, 1850 a 1970. El café en Colombia, principios del siglo XX. El desarrollo urbano y económico de Manizales. El paisaje cultural cafetero, sujeto de derechos. El paisaje cultural y su territorio. Gobernanza forestal para la ecorregión andina. Bibliografía 3 de 3. Manizales, hitos en la construcción del territorio, marco conceptual en la misión para la transformación del campo, minería en la ecorregión del eje cafetero, modelo explicativo territorial para paisajes agroproductivos en Colombia, caso paisaje cultural cafetero. Navegando el río Grande de la Magdalena, oro de Marmato, miseria o desarrollo, paisaje cultural cafetero, disrupciones y derechos bioculturales. Paisaje cultural cafetero, un paisaje cultural productivo en permanente desarrollo. Paisaje cultural cafetero, plan de manejo. Paisaje y región en la tierra del café. Paisajeando ando, la arquitectura y cultura cafetera. Paisaje cultural cafetero 2011-2016, desafíos de un patrimonio sustentable. Preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia. Riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia. Salamina Caldas, 187 años, desarrollo rural en la región cafetera. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Una lectura del paisaje cultural cafetero desde Pijao. Una mirada al contexto regional. Valoración de la biodiversidad en la ecorregión del eje cafetero. Violación de derechos ambientales en Río Blanco. Enlaces de la Universidad Nacional 1 de 2. Vemos 4 columnas. En la primera, temas como acciones frente al clima y el desarrollo, aguacate en la tierra del café, árboles, poblaciones y ecosistemas, asuntos del clima en Colombia, vistos desde el Niño, bioturismo y adaptación ambiental para la ecorregión cafetera. Segunda columna, temas como Caldas en la bioregión cafetera, calentamiento global en Colombia, cambio climático y gestión ambiental en Caldas, cambio climático y sustentabilidad del territorio, clima extremo, desastres y refugiados, Colombia biodiversa, potencialidades y desafíos, Colombia riesgos geodinámicos y hábitat, Colombia sostenible. Tercera columna, ciencia, tecnología, sociedad, economía y territorio. 4 parques naturales, patrimonio natural de la ecorregión cafetera, degradación del hábitat y gestión ambiental, desarrollo urbano y huella ecológica. Día Internacional de la Tierra, Colombia, 200 años de regresiones rurales en Colombia. Cuarta columna, eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. Eje cafetero, construcción social e histórica del territorio. El estado y la función del suelo urbano, el paisaje cultural cafetero, sujeto de derechos, el siniestro de Mocoa, designio de la imprevisión, el volcán y el desastre de Armero. Segunda página, 2 de 2 en enlaces. En la primera columna tenemos geotecnia para el trópico andino, gobernanza forestal para la ecorregión andina, huella hídrica en Colombia, huracanes y terremotos acechan, la economía de la era del conocimiento, la gran cuenca Magdalena Cauca. En la segunda columna llega el invierno, pero la vulnerabilidad que Manizales, perfil de su territorio y complejidades de su ordenamiento. Manizales, un diálogo con su territorio. Manual de geología para ingenieros, medio ambiente, mercado y estado. Nuestras aguas subterráneas. Tercera columna, opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio, paisaje y región en la tierra del café, patrimonio hídrico, carencias en la abundancia, paisaje cultural cafetero, disrupciones y derechos bioculturales, prisas para tiempos de calma, que deja la temporada invernal y para dónde va, requiem por la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y
Cuarta y última columna, riesgos para el agua en la ecorregión cafetera, riesgos sísmicos, los terremotos, río sucio, mestiza e indígena, subregiones del departamento de Caldas, territorio y región Caldas en la ecorregión cafetera, turismo espacial, riesgos o beneficios, Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga, un país con grandes retos ambientales, una mirada al contexto regional, vías lentas en el corazón del paisaje cultural cafetero y el agua en Colombia. ¿Qué? Gracias.